Cristo. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuación a tener el momento de la enseñanza de la palabra de Dios. Buen día para todos, hermanos. Y como lo hemos estado aprendiendo, Jesús es la verdad, y la verdad es que Dios decidió entregar a su único Hijo en rescate por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros hubiese podido pagar la justicia de Dios. No hay manera de que el hombre pueda satisfacer la justicia de Dios. La única forma es que un hombre justo en todo el sentido de la palabra decidiera morir por nosotros en la cruz, y solamente Jesús llena esa cualidad. Vamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 6, donde Jesús se presenta como: yo soy la verdad, el camino y la vida. Y estamos meditando acerca de lo que significa yo soy la verdad. Vimos el contexto en el que se encuentra esta declaración, que es importante, porque Jesús está pasando ese último momento con sus discípulos. Ellos están turbados en sus corazones porque Jesús les ha dicho que Él se va a ir, y que donde Él va a ir ellos no van a poder estar. Sí que hay turbación en su corazón, y Él les dice: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y les dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, y Jesús nunca mintió. Así que es una verdad de que en la casa del Padre hay moradas para todos aquellos que el Padre, en su soberana sabiduría, escogió desde antes de la fundación del mundo para habitarlas. Entonces les dice: no se turbe vuestro corazón. Y les dice: yo soy la verdad. Ahora veíamos qué es la verdad. Y veíamos que esa pregunta, ¿qué es la verdad?, se la hizo un hombre hace 2000 años llamado Poncio Pilato. ¿Qué es la verdad? Pero no esperó a que le dieran respuesta. Ahora, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre en el mismo estado, sin mutación ni variación. Eso es la verdad. Algo que siempre se mantiene. Porque si hay algo que hoy es verdad y mañana no lo es, entonces ya no es verdad. Ya sería relativismo. No, la verdad es algo que se mantiene siempre en su mismo estado, sin mutación ni variación alguna. Si esa definición de la verdad es verdad, entonces Jesús es la verdad. Porque dice Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Jesús es Dios, entonces Él no cambia, Él no varía, Él no es mutable. Entonces Jesús sí es la verdad. Y por eso es que veíamos nosotros que el hombre, lastimosamente, en su necedad, ha querido adorar a otras personas o a otros seres, y en ese sentido se han hecho necios, porque lo que han hecho es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y esa es la necedad del hombre, que no entiende que hay una sola verdad, que no entiende que hay un solo Dios verdadero y que a Él es al que debemos adorar. Pero el hombre en su necedad se ha inclinado por las religiones, se ha inclinado por la ciencia, se ha inclinado por la psicología, se ha inclinado por las filosofías, creyendo que ahí están las respuestas que el hombre necesita para su vida. Y dice la palabra: se volvieron necios, y sus razonamientos fueron entenebrecidos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, ¿dónde encontramos esa verdad? Esa verdad la encontramos en las Escrituras. Jesús, en la oración al Padre, en Juan 17:17, le dice al Padre que santificara a sus discípulos en la verdad. Y le dice: tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que puede santificar al creyente? La verdad de Dios. ¿Y dónde está la verdad de Dios? En la palabra. Por eso, en amor, el domingo pasado yo les animaba a que trajéramos nuestras Biblias, que no las dejáramos en casa, que evitáramos en lo posible utilizar dispositivos electrónicos, ya que ellos pueden ocasionarnos a veces distracciones, porque no falta que suene el teléfono,
que entre una notificación y nosotros estemos allí pendientes. Es que tal vez es importante, pero yo creo que más importante que escuchar a Dios no puede haber nada. Porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Tal vez yo me preocupo por mi negocio, porque tal vez en 2 horas que voy a estar aquí se echa abajo y se quiebra. Pero Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino, ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí tenemos la palabra de Dios en las Escrituras. Entonces, Jesús declaró ser la verdad y la Biblia declara ser la verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que la verdad se encuentra en la Biblia? Bueno, vimos un pequeño cuadro de unas profecías, que hay más de 300 que se cumplen en la persona de Jesús, y que cerca del 30% de toda la Biblia está lleno de profecías que se cumplieron y que otras están por cumplirse, como la segunda venida de Cristo y el juicio final sobre toda la creación. Pero las que veíamos nosotros nos enseñan de que cuando la Biblia habla de que ella es la verdad, es porque tiene un argumento, y es que las profecías que Dios hizo acerca de su Hijo se cumplieron. Ahora, cualquiera pudiera decir, bueno, pero él leía y entonces decidió hacer lo que decía ya para que se dijera que él había cumplido una profecía. No, porque hubo cosas que se escaparon a su control, y lo veíamos. Veíamos de que él nacería de una virgen, eso se escapaba al control de Jesús. Veíamos que él nació en Belén, y eso se escapaba al control de Jesús. Veíamos de que él creció en Egipto, y eso se escapaba a su control. Veíamos de que hubo una matanza durante su niñez, y eso se escapaba a su control. Veíamos también de que cuando fue vendido, con ese dinero se compró un campo, que se llamó el campo del alfarero o Acéldama, y eso se escapaba a su control. Veíamos de que Jesús fue enterrado en un sepulcro que no era de él, sino que era de un hombre rico, y eso se escapaba a su control. Así que cuando la Biblia habla de profecías, no está hablando de cosas que alguien pudiera por sí mismo procurar cumplirlas, sino de muchas cosas que estaban fuera del control del Señor y que se fueron cumpliendo una a una. Entonces, la Biblia es la verdad, no porque la Biblia diga que es la verdad, sino porque ella contiene la verdad y porque en ella no encontramos nosotros mentiras, engaños. Cuando la Biblia habla de biología, es verdad. Cuando habla de geografía, es verdad. Cuando habla de historia, es verdad. Eso nos da a nosotros la confianza de que cuando estamos leyendo las Escrituras, no estamos frente a un libro que tal vez contiene verdades, que tal vez dice verdades, sino que estamos ante un libro que contiene toda la verdad. Ahora, hay las objeciones, y las objeciones son, es que fue escrito por hombres. Pues eso es un argumento de mayor peso, porque es imposible que 40 hombres en más de 1300 años, en 3 idiomas, de diferentes culturas, de diferentes procedencias, de diferentes clases sociales, estados civiles y edades, se pusieran de acuerdo en una sola historia. Que el hombre había pecado, pero que Dios lo restauraría enviando a su propio Hijo y que al final todos iríamos a la gloria. Nadie podía ponerse de acuerdo en ese sentido. La única respuesta es que Dios haya inspirado a esos hombres para que escribieran su verdad. Ahora, vamos a seguir viendo acerca de lo que es la verdad. Cuando Jesús se presenta en Juan 14:6, y vamos a leer este pasaje y luego vamos a orar, dice, Jesús le dijo, cuando dice Jesús le dijo, es porque Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a ver el camino? Y Jesús entonces, en respuesta a esa pregunta de Tomás, le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un pequeño corito que nosotros cantamos, ¿lo recuerda? Soy el camino, la verdad y la vida. Sin el camino no se va. Sin la verdad nadie sabe. Y sin la vida nadie vive. Jesús llena todas esas cosas, porque Jesús es la respuesta a la necesidad del hombre, no a lo material, sino a la necesidad más grande que tiene el hombre,
a un vacío en su corazón, y ese vacío solamente lo llena Dios. Vamos a ver en la Biblia cómo esa verdad nos debe llenar y cómo esa verdad nos debe transformar en todos los sentidos de nuestra vida. Vamos a orar. Glorioso y eterno Padre, muchas gracias, Señor, porque nos has concedido el privilegio de podernos reunir en este lugar para adorar. Nos has permitido, Señor, llegar a este sitio a pesar de nuestras enfermedades, nuestras dolencias, a pesar de nuestras dificultades, de pruebas por las que atravesamos cada día. Nos concede la bendición de estar aquí para adorar, exaltar y glorificar tu nombre y darte gracias por tus bondades y tus misericordias. Ahora, Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra, para que ella sea clara a nuestros oídos, penetre hasta nuestros corazones, nos ayude, Señor, a desechar lo malo y nos permita retener lo bueno. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por medio de la renovación del entendimiento que viene a través de tu palabra. Ayúdanos a ser lavados con esta palabra, Señor, que nos purifica, porque nos muestra lo que estamos haciendo mal, pero también nos muestra el camino de cómo debemos hacerlo ahora que ya conocemos tu verdad. Concédenos tener toda reverencia y toda atención, y concédenos tener corazones dispuestos y humildes, sensibles a tu voz, para que tu palabra pueda quedar allí anidada y la coloquemos en práctica en nuestras vidas. Es por medio de Jesús que te oramos y te damos gracias. Amén. Si usted mira la historia, usted se dará cuenta que nadie se ha atrevido a presentarse como la verdad. Los grandes hombres que han impactado a la sociedad, a los pensadores, a los que muchas personas siguen, escuchan sus consejos, porque esos sí son consejos, a diferencia de Dios. Dios no da consejos, Dios da mandamientos, Dios da órdenes, Dios decreta, Dios establece. Dios no dice, mira, ahí está, tú verás si lo tomas o no. No, Dios dice, si lo haces, tienes mi bendición. Si no lo haces, vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. Pero esos grandes hombres, esos pensadores que dan consejos, nunca se han presentado como nosotros somos la verdad. Han dicho que tienen la verdad, otros han dicho que conocen el camino hacia la verdad, pero nunca, jamás nadie se presentó como el Señor Jesús, ni antes, ni ahora, ni después lo habrá, que diga, yo soy la verdad. Así que, o Jesús es un maníaco, depresivo, loco, ególatra, que no sabe lo que está diciendo, o realmente Jesús es la verdad. Porque si nadie se ha atrevido en los 5,000 y pico de años de historia que la Biblia relata cronológicamente, a decir que Él es la verdad, y Jesús hace 2000 años se presenta como yo soy la verdad, o Jesús es un ególatra, o Jesús es un loco, que no entendía lo que estaba diciendo, o realmente Jesús es la verdad. ¿Cuál de las dos? Bueno, creo que todos nosotros coincidimos en que Jesús sabía el significado de la verdad, y por eso es que Él se presentó como la verdad. Ahora, el hecho de que Él diga yo soy la verdad, noten que hacíamos énfasis hace 8 días, Él no dice yo sé la verdad, que la sabe. Él no dice yo les puedo enseñar verdades, que no las enseña, sino que Él dice yo soy la verdad. Y con eso lo que Jesús nos está diciendo es que en Él encontramos todas las respuestas que el hombre se ha hecho durante toda su existencia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito de vida y para dónde vamos? El hombre se ha preguntado eso durante muchos años. ¿Quiénes somos? Y eso es lo que llevó a que empezaran a buscar respuestas a la existencia del hombre. ¿Qué hacemos en este mundo? Nacemos, como muchos piensan que nacemos en un sentido de que como el resto de la creación tenemos un único propósito, que es nacer, crecer. Ayúdenme, niños, ¿qué es lo que les enseñan en el colegio? ¿Qué es lo que hace? Reproducirnos y morir. ¿Será ese el único propósito de la existencia del hombre? Bueno, Jesús nos dice que no es así. Y cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, lo que nos está diciendo es,
yo les voy a mostrar cuál es el verdadero propósito de la existencia del hombre. ¿Por qué? Porque dice Colosenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Vaya por favor a Colosenses, no se lo quiero parafrasear, sino que lo leamos directamente. Colosenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Bueno, 2 hasta el 4 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Yo no sé si hay una diapositiva allí con el texto en otra traducción. Creo que está en otra traducción el texto. Si no, es para hacer simplemente una aclaración. El versículo 2, cuando dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, no está allí. Y de Cristo, cuando usted se va al interlineal, no dice y de Cristo. No está la I, sino que dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. No dice y, como separándolo, sino que dice Cristo. Es decir, lo que está diciendo es, el misterio de Dios Padre es Cristo. Y en Cristo están escondidos todos los tesoros de la ciencia, de la ciencia, del conocimiento y de las riquezas de Dios. ¿Dónde están escondidos? En Cristo. Así que toda la verdad acerca de la existencia del ser humano está en Cristo. Por eso cuando usted y yo conocemos a Cristo, entonces podemos conocer la verdad de nuestro propósito de vida. Porque nos dice la Biblia que en Juan 17:6 que Dios es el Dios verdadero. Luego se nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y luego se nos dice que Jesús es la verdad. Entonces, todo lo que el hombre necesita saber acerca de su vida y de su existencia se encuentra en Cristo, que es la verdad. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios el Padre con el ser humano al crearlo? Creemos nosotros que cuando Dios el Padre hizo al hombre, dijo, bueno, yo lo voy a crear, lo voy a poner a sufrir durante muchos años, el hombre se va a perder, el hombre va a morir, el hombre va a tener tragedias, pero al final yo lo voy a llevar a la gloria. No, eso suena más bien a un Dios cruel, que primero se deleita en el sufrimiento del hombre para luego darle gozo. No, el propósito de Dios el Padre al crear al hombre era que le adorara por toda la eternidad. Eso parece un poco egocéntrico, pero no es egocéntrico. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios merece ser adorado por toda la eternidad. Entonces, Él está haciendo justicia ¿a quién? A su esencia, a su ser. Pero para nosotros poderlo adorar por toda la eternidad, ¿qué necesitábamos? Vida eterna. Entonces dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. Ahora sí, las siguientes diapositivas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. 2 puntos. Niños, niños, jóvenes, adultos, todos. ¿Sabemos lo que significa en una oración los 2 puntos? ¿Sí? No estoy tratando de hacerlos sentir como ignorantes. Estoy tratando de despertar el sentido para que podamos entender la Escritura. No piensen, el hermano piensa que somos ignorantes. No. Es el énfasis a que le prestemos sentido
a cómo está escrito el pasaje. Y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué pasa? No tiene la vida. ¿Por qué hacer énfasis en esto, hermanos? Porque la única manera de tener la vida eterna es si estamos en Cristo. Porque esa es la verdad. No hay dos verdades. Yo puedo tener vida eterna aparte de Cristo. No hay dos verdades. Y la única manera de estar en Cristo, dice Gálatas capítulo 5, versículo 27, es estar revestidos de Cristo. Y la única manera de ser revestidos de Cristo es haber sido bautizados en Cristo. Yo sé que por nuestra mente pasan pensamientos como, ¿y qué de aquellos que tienen fe pero no tuvieron la oportunidad de bautizarse? Bueno, ese pensamiento está fuera de la ecuación porque Dios no nos dejó la Biblia para que nosotros imagináramos lo que puede pasar fuera de lo que Dios ha revelado. Si no, entonces esta no es la verdad. Esta es una parte de la verdad porque hay otra verdad que Dios nos reveló. A veces decimos creer en la verdad, pero tenemos otra verdad que se suma a la verdad que dice la Biblia y la ponemos a la par. La verdad es que la única manera de que alguien tenga vida eterna es que tenga al Hijo de Dios. Y la única manera de tener al Hijo de Dios es estar revestido de Cristo. Y la única manera de estar revestidos de Cristo es de haber sido bautizados en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Esa es una verdad. Y por eso es que en Salmo 119:7 dice que los juicios de Dios son verdad. Los juicios de Dios son verdad. Cuando Dios haga juicio, no lo hará por lo que usted y yo pensamos que debió haber pasado con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de creer en Cristo. Cuando Dios haga un juicio, lo hará conforme a la verdad. Porque de nada sirve que Dios deje una ley, deje unos estatutos, deje unos decretos y luego los ponga a un lado para tomar en cuenta lo que el hombre siente, piensa o cree que está bien. No tendría sentido. Estaríamos dando la impresión de que tenemos un Dios que dice que es la verdad, pero en verdad no dice toda la verdad. Y ya no seríamos lógicos en nuestra fe, consecuentes con nuestra fe. Si Jesús es la verdad, entonces la única manera de tener vida eterna es nosotros estar en Cristo, porque no pueden haber dos verdades paralelas. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Y con esto paso al siguiente paso. ¿Cuál es la verdad de lo que significa la vida eterna? Bueno, para muchos la vida eterna, en un sentido que no está fuera de lugar porque es verdad, es que la vida eterna es mucho, pero mucho, no tiempo. Porque si hablamos de que es tiempo, entonces llegaría un tiempo en el que se acabaría ese tiempo y dejaría de ser eterno. Sino que se habla de una existencia que se prolonga y que nunca tiene fin. Y en un sentido literal, eso es verdad. La vida eterna es eso. No hay fin, no hay final, no se acaba, no hay límites, no hay tiempo en la vida eterna. Pero cuando se habla en la Biblia de la vida eterna, se habla de comunión con Dios. Cuando en la Biblia se habla de vida eterna, se habla de comunión con Dios. En ese sentido, hermanos, si nosotros estamos hablando de que la vida eterna se encuentra en Cristo, es cuando usted y yo tenemos comunión con Cristo. Porque cuando usted y yo tenemos comunión con Cristo, entonces conocemos a Cristo, y cuando conocemos a Cristo entendemos cómo es que debemos vivir conforme al propósito que Dios ha diseñado para el ser humano. Porque cuando Cristo vino y se presentó como yo soy la verdad, lo que les dijo fue, yo les voy a mostrar cuál es la verdad del propósito de mi Dios cuando los creó a ustedes. Poncio Pilato, en Juan 18:38, se hizo esa pregunta, ¿qué es la verdad? Pero lo paradójico de Poncio Pilato es que cuando se hizo esa pregunta, o cuando hizo esa pregunta, porque él está hablando con Jesús, no esperó a que Jesús le diera la respuesta. ¿Qué hizo Pilato?
se dio la espalda y salió. Curiosamente, hermanos, muchas veces eso es lo que ocurre. Curiosamente, nosotros a veces hacemos la pregunta ¿qué es la verdad? Pero no esperamos la respuesta, porque ya tenemos una verdad. Y eso se ve en ocasiones cuando estamos hablando en pareja y hay un conflicto y pedimos una explicación y la persona nos está dando la explicación y nosotros decimos no es así. Bueno, ¿para qué pedí una explicación si no creo la explicación? Bueno, a veces nos ocurre con Dios. Le preguntamos a Dios qué es la verdad sobre esto, pero no esperamos su respuesta, porque nosotros ya tenemos otra respuesta. Ya tenemos entonces otra idea de cómo debieran de ser las cosas. Pero si nosotros creemos que Jesús es la verdad, que la Escritura es la verdad y que el Espíritu Santo que la inspiró es el Espíritu de verdad, entonces, como dice un escritor, y esto es un comentario de un escritor que dice, este libro, refiriéndose a la Biblia, contiene la mente de Dios, contiene la verdad acerca del estado de los hombres, contiene la verdad acerca del camino a la salvación, contiene la verdad acerca de cuál será el fin de la perdición de los hombres, y contiene la verdad acerca de cuál es la manera de encontrar la felicidad de los creyentes. Él dice también que este libro contiene una doctrina que es santa, que sus historias son verdaderas, que sus designios son inmutables, que sus verdades son irrefutables. Y él dice, léela y serás sabio, créela y estarás seguro, practícala y serás santo. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Que las verdades que están aquí son irrefutables, que su doctrina es santa, que si nosotros la leemos somos sabios, como dice el proverbista, que cuando nosotros nos llenamos de la sabiduría llegaremos a ser sabios, que si nosotros la creemos estaremos seguros y que si la practicamos seremos santos. ¿Lo creemos? Ahorita miremos hacia adentro. ¿Qué de esto estamos viviendo? ¿La leemos? ¿La creemos? ¿La practicamos? Porque si yo digo que esto es verdad, pero no lo hago, queda como la duda, ¿no? Es como que tú vayas donde el médico, creas que el médico te va a dar una buena receta, el médico te da la receta y te dice, tómate la medicina, aquí está, y te da la receta, y tú, no creo que él sepa lo que hace. Entonces, ¿qué sentido tiene ir al médico? Si yo digo que la Biblia es la verdad, que leerla me hace sabio, que creerla me hace estar seguro y que practicarla me santifica, ¿por qué no estoy haciendo esas cosas? Bueno, hablo con los que no lo estemos haciendo. Si usted lo está haciendo, gloria a Dios, hermanos, porque entonces vas a tener las bendiciones que la Biblia describe para los creyentes. Ahora, Salomón, en un momento de su vida, dijo o hizo la pregunta, ¿quién va a hallar a un hombre de verdad? En Proverbios 26, vaya un momentico a Proverbios 26, porque Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Pero Salomón preguntó, ¿quién hallará a un hombre de verdad? Y hoy en día se hace difícil, ¿no? Hoy en día usted no sabe si es hombre de verdad o no es hombre de verdad, si es mujer de verdad o no lo es. Pero dice Proverbios 26, dice la palabra de Dios, muchos proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cuándo se hizo Salomón esa pregunta? Aproximadamente unos 900 y tantos años antes de Cristo. 1000 años casi después, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y esa pregunta que se hace Salomón
Y esa pregunta que se hace Pilato posiblemente está en la mente de muchos de nosotros. ¿Cómo es un hombre de verdad? Y es posible que de acuerdo a la cultura en la que nosotros hayamos sido criados, pensemos que un hombre de verdad es un hombre con pantalones puestos. Esto es un hombre. Y muchas veces nos decían a nosotros, no, pórtese como un hombre. Éramos niños, pero nos mandaban a portar como hombres. Y a veces nos portábamos como hombres y nos decían, usted todavía es un niño, no hable, no piense, no opine. Qué contradictorio a veces que somos nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos dijeron, pórtese como un hombre, de verdad? La pregunta es, ¿qué es un hombre de verdad? ¿Cómo es un hombre de verdad? ¿Cómo identificamos a un hombre de verdad? ¿Y cómo decimos que así es un hombre de verdad? Porque puede que lo que para ti sea un hombre de verdad no sea lo mismo que para otros. Porque nosotros lastimosamente vivimos en un relativismo, pero la Biblia contiene la respuesta. ¿A qué es un hombre de verdad y cómo identificar a un hombre de verdad? Y la respuesta a las dos preguntas es Jesús. Voy a tocar solamente algunos aspectos, porque, como dice el escritor a los Hebreos, tiempo me faltaría para hablar de todos los aspectos que tienen que ver con lo que es un hombre de verdad. Pero un hombre de verdad no se refiere solamente al hombre en sentido masculino. Cuando ahí se refiere al hombre de verdad, debemos nosotros entender que tanto el hombre como la mujer son seres que necesitan mostrar que son de la verdad, que practican la verdad, creen la verdad y que están imitando a aquel que es la verdad. Entonces, en ese sentido, para nosotros poder conocer cómo es un hombre de verdad, necesitamos ir el paso a paso. Y el paso a paso es, ¿cómo debe ser un hijo? Porque todos nosotros llegamos a ser hijos. Nadie hay aquí que haya nacido grande. No lo hay, ¿cierto? Lo único es la película de ciencia ficción de Brad Pitt, que empieza siendo grande y termina como niño. Que en un sentido real de la vida, si lo asociamos, así vamos terminando. Empezamos como niños y terminamos como niños, en muchos aspectos físicos y de nuestra manera de comportarnos. Pero nadie nació siendo grande, todos comenzamos nuestra vida, nuestra existencia siendo hijos. Ahora, ¿cómo debería de ser un hijo de verdad? Bueno, Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, y hijos, préstenle atención a lo que Dios dice, no a lo que Albert dice, sino a lo que Dios dice. Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, tenemos el ejemplo de Jesús de cómo ser un hijo de verdad. ¿Y por qué empezar por allí? Porque nuestros hijos un día serán jóvenes, un día serán adultos, un día serán padres si Dios se lo permite. Y ellos deben conocer cómo enseñarles a sus hijos a ser hijos de verdad. Entonces dice Lucas 2, 51 y 52. Después de que Jesús se les ha perdido porque se quedó en el templo, en los negocios del Padre, en el versículo 51 dice, y descendió con ellos, es decir, con José y María, y volvió a Nazaret. Y escuchen esto, hijos, y estaba sujeto a ellos. Primer punto de un hijo de verdad. ¿Cómo es un hijo de verdad? Debe estar sujeto a sus padres. Lastimosamente, y nos lo contaba la hermana Mireya, que hay lugares donde ya los hijos están por encima de los padres. Tienen más derecho o más privilegios que los padres. Hay lugares donde ya usted no puede corregir al hijo, no lo puede disciplinar, no le puedes negar, no le puedes castigar, no le puedes prohibir. La pregunta es, ¿la verdad de Dios cambia dependiendo de la cultura? Y es ahí donde están los retos del creyente. Porque muchas veces el creyente termina ajustándose a la cultura y dejando la verdad de Dios a un lado. Es que acá no se puede. Obedezco a los hombres antes que a Dios. Porque se comienza a convertir en una verdad relativa dependiendo de la cultura donde nos encontremos. La verdad es que donde quiera que hayan hijos, un hijo de verdad debe estar sujeto a sus padres. Dice Efesios, debe obedecerlos en todo y debe honrarlos.
Pregunta, ¿honraba Jesús a sus padres? No sabemos porque la Biblia no nos describe muchos detalles de la infancia de Jesús, salvo de su nacimiento hasta sus 2 años, que regresan a Egipto. De allí hay un silencio hasta los 12 años, que está en Lucas capítulo 2, y luego aparece un nuevo silencio hasta los 30 años. Pero nosotros no vemos, y tenga esto claro, la Biblia no oculta lo malo de su pueblo ni de nadie. Pero nosotros no vemos que la gente se quejara de Jesús como hijo, que tuvieran quejas de Jesús como hijo. Que tal vez José y María se hubiesen avergonzado del comportamiento de su hijo, como nos ocurre a nosotros muchas veces. Nos avergüenzan nuestros hijos, por supuesto, por su comportamiento, por su rebeldía, su desobediencia, su grosería, su falta de respeto. Nos avergüenzan. Su inmoralidad, y somos avergonzados. Pero Jesús no lo hizo, porque Jesús es un hijo de verdad, y Él nos dejó ese ejemplo para que nosotros como hijos también lo hagamos con nuestros padres. Pero dice el versículo 52, y Jesús crecía. ¿En qué crecía? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y con quién más? Y los hombres. O sea, lo que nos está diciendo es que a medida que Jesús iba creciendo, no nos dice hasta qué edad está relatando aquí Lucas esto, pero lo que nos dice es que a medida que Jesús crecía físicamente, también crecía en sabiduría. Yo no sé si nosotros a veces tenemos la experiencia de tener hijos que están creciendo físicamente, pero que no son sabios. Al contrario, se convierten en más necios, más rebeldes, más desobedientes. Se hace más difícil el trato con ellos. Se hace más difícil que acaten órdenes. Se hace más difícil que muestren respeto por los mayores. Se hace más difícil tú poderles enseñar algo y que ellos te digan, y es así, bueno. Ahorita el hijo te cuestiona todo. Te discute todo, te pelea, se enoja. Y muchos hijos utilizan esta expresión, es que usted no sabe, papá, es que usted no sabe, mamá. Porque se nos olvida de que nosotros también fuimos hijos, pero que ahora que tenemos no solo más estatura, algunos, otros nos quedamos ahí pequeñitos, sino que tenemos más años. Nos hemos dado cuenta que lo que la Biblia dice es verdad, y que si el hombre desde niño se sometiera a la verdad de las Escrituras, entonces podría vivir la vida que Dios quiere y tendría menos problemas de los que hoy tenemos. Porque muchos de los problemas que hoy tenemos y de los errores que hoy hemos cometido es porque no escuchamos la verdad de Dios cuando éramos niños. Alguien me preguntaba ahorita, hermano, ¿usted fue a misa? Le dije sí, pero no porque quisiera. Uno me mandaban y la otra era obligatorio, religión católica en las escuelas, misa. Nunca fui por querer. Luego fui a una iglesia pentecostal, tampoco me gustaba. Iba porque me mandaba mi papá y porque había un señor que me gastaba helado al final. La prueba de que que para que él me diera helado era decirle de qué se había tratado el tema. Entonces yo al principio daban el tema, ya sé de qué se trata y me salía. Al final me preguntaba, ¿de qué se trató el tema? De esto y eso. Tenga su helado. Pero hoy pienso, si yo hubiera escuchado a Dios desde niño, ¿cuántos errores no hubiese cometido? ¿Cuántas cosas hubiera evitado en mi vida por no escuchar a Dios? Hijos, Jesús es la verdad. Y Jesús te enseña a sujetarte a sus padres, a obedecerlos, a honrarlos. Si tú lo haces, tú tienes bendición de Dios. Tú tendrás la gracia de Dios sobre tu vida. Y tendrás la gracia de los hombres también, porque Jesús no solamente tuvo la gracia de Dios, tuvo la gracia de los hombres. Las personas veían a Jesús y no era como nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, no se junte con ese, cuidadito con ese,
Vea, yo ya lo vi, ya lo escuché. Ojo con ese, yo lo hice con mis hijos, lo sigo haciendo. Yo no me imagino a una madre o a un padre diciéndole a sus hijos, no andes con Jesús. Yo me imagino a todos los padres y todas las madres diciéndoles, anda con Jesús. Camina con Jesús. Mira cómo es Jesús. Tal vez cometieron el error de nosotros de padres de hacer comparaciones, lo cual no debemos hacer, si eso los va a hacer sentir mal. Y es decirle, ¿usted por qué no es como el hijo del vecino? ¿Usted por qué no es? Y a veces lo hacemos, ¿usted por qué no es como su hermano? Él no es como el hermano porque él no es el hermano, él es como él es. Lo que debemos procurar es ayudarle a que imite las cosas positivas de las demás personas. Pero Jesús, hermanos, es un hijo de verdad, que honró a sus padres, que incluso en el mismo estado de la muerte no se olvidó de que tenía una madre, y que llamó a su discípulo amado, a Juan, y le dijo, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Porque si hay algo que nosotros debemos hacer como hijos es honrar a nuestros padres y cuidar de ellos mientras estén vivos, porque eso es lo que Dios ha ordenado. Honra a tu padre y a tu madre. Y no me dice si mi padre fue bueno o fue malo. Me dice que lo honre. Me dice que lo cuide. No te olvides de tus padres cuando crezcas, hijo. Es que mis padres fueron malos conmigo. Dios no dice, es que si fue bueno, hónralo, si fue malo, deséchalo. No, honra a tu padre y a tu madre. Cuida de ellos, respétalos. Contaba en una ocasión un predicador en México que un día le dijo a un invitado que venía de fuera a una conferencia en Ciudad de México, le dijo, acompáñame por favor a un bar. ¿Cómo? Acompáñame a un bar. No, yo a un bar no voy. No, acompáñame por favor, allá te explico. Él le dijo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Le dice, allá te explico. Cuando llegaron al bar, entraron y había una mujer en la barra, tirada sobre la barra. Este hombre fue hasta la barra y tocó a la mujer y la despertó y le dijo, mamá, soy yo. La madre entre borracha y dormida se levantó y dijo, ¿qué quieres? Mamá, soy yo. ¿Cómo estás? El hombre que había sido invitado, el predicador, se quedó en silencio, no dijo nada. Mamá, mira, aquí te traje un dinero. Vete para la casa. Yo te voy a seguir ayudando. Deja ya esto. Vete para la casa. Yo voy a cuidar de ti. No, déjame el dinero y lárgate. El hombre le dejó el dinero y se fue. Cuando salió, le dice el hombre, le dice, ¿esa es tu mamá? Le dice, sí. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, mi papá nos abandonó, mi madre se echó a la calle, luego se echó a la prostitución, pero ya con la edad que tiene y el físico que tiene, pues nadie la contrata, así que viene a las cantinas a ayudar a consumir a los hombres. Y ella también consume y le dan dinero por eso. A este hombre no le importaba el estado de su mamá. Era su mamá y quiso honrarla, sin importar cuál era su condición. Hermanos, a los padres hay que honrarlos. Hijos, Jesús es la verdad y Jesús enseñó a honrar a sus padres, a cuidar de ellos, a protegerlos, a velar por ellos. Eso es un hijo de verdad. Eso hace un hijo de verdad. Pero no solamente Jesús nos enseña cómo debemos ser nosotros como hijos, sino que Jesús es la verdad que nos confronta. En Juan capítulo 4, versículo 16 al 18, y esto está fresquito en la mente de muchos, yo lo sé porque lo hemos estado estudiando con el hermano Juan Carlos los días miércoles. Juan capítulo 4, versículo 16 al 18 dice la palabra de Dios. Después de esa conversación que tiene con esta mujer, le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho ¿qué? Con verdad. Jesús confrontó a esta mujer con su vida. La confrontó con su verdad. Ella fue honesta con Jesús. No sabemos si le llamó la atención Jesús y dijo, no, yo no tengo marido, yo estoy solterita, aunque estaba viviendo con un hombre. Porque le dice, 5 maridos has tenido con el que estás viviendo. Así que pensar que irse a vivir con alguien ya somos marido y mujer, Jesús dice, no es así. Porque si no, Jesús le hubiera dicho, bueno, y con el que estás también es tu marido. No, no es tu marido. Con el que estás viviendo no es tu marido. Ella fue honesta, ella fue sincera y le dijo a Jesús que no tenía marido, porque ella entendía que su condición no era así. Ella entendía que la relación que ella estaba teniendo con esa persona con la que estaba viviendo no era una relación que realmente ella hubiera hecho un pacto y hubiese tenido en su mente la convicción de estar con esa persona, sino que estaba viviendo simplemente con ella. Ella fue honesta, tal vez pensando, bueno, voy a decirle la verdad. Lo que ignoraba es que Jesús no necesitaba de su honestidad para saber cuál era la condición que ella llevaba. Jesús no necesitaba que ella fuera honesta para él saber la verdad. Esto nos ocurre a nosotros, hermanos. Nosotros a veces queremos ser honestos. A veces tratamos de ser honestos. A veces somos honestos. Pero no importa si en ocasiones no lo somos. No hay nada que nosotros le podamos ocultar a Dios. Es inútil, hermanos, tratar de ocultarle a Dios la realidad de nuestra vida. Lo mejor que debemos hacer y lo más sabio es aceptar que la Biblia dice la verdad y que la manera en la que yo estoy viviendo, si no es conforme a la voluntad de Dios, no es la verdad. A veces la Biblia nos expone con nuestra propia vida. A veces Dios nos hace preguntas a través de su palabra y nosotros tratamos de darle respuestas maquillando nuestra vida, creyendo que tal vez el Señor se va a convencer por nuestra argumentación. El Señor dice, no, yo conozco tu vida. En vano es que nosotros queramos ocultar la realidad de nuestra vida. Lo más sabio es aceptarla. Lo más sabio es arrepentirnos, lo más sabio es cambiar nuestra manera de vivir, abandonar nuestros pecados de otra manera. Vamos a terminar como Pilatos. A veces los hermanos se acercan, hermano, yo tengo esta situación, ¿qué debo hacer? Y tú le estás hablando y la persona está por dentro diciendo, no. Y tú le estás mostrando con la Biblia lo que debe de hacer. Y la Biblia y la persona no está aceptando lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no somos honestos intelectualmente ni moralmente. Porque tratamos de ocultar la realidad de nuestra vida. Porque tratamos de darle un sentido un poco piadoso a la manera en la que yo estoy viviendo, justificando las circunstancias que me llevaron a tener la clase de vida que tengo hoy. Es que mire, yo estoy así, pero mire, escuche mi historia, hermano y hermana, en el amor de Dios y con el respeto que usted me merece. Tu historia y mi historia no están por encima de la verdad. Hay una sola verdad. Y si no, no tiene sentido que prediquemos que la Biblia es la verdad. Lo que yo debo hacer es someterme a la verdad. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Pero ¿qué hizo cuando preguntó? Le dio la espalda a la verdad para no escuchar la respuesta. Porque tal vez las respuestas que Dios nos dice no nos gustan, no nos van a gustar. Porque tal vez las verdades que Dios me dice, en ella me va a decir, renuncia a esto, porque esto no es conforme a mi voluntad. Y yo no quiero escuchar esa verdad. Así que hago como Pilato, le doy la espalda y no termino de escuchar lo que el Señor me quiere decir. Tal vez nos da temor escuchar que tenemos que renunciar a un estilo de vida.
Tal vez nos da temor escuchar que tenemos que renunciar a nuestras propias opiniones. Tal vez nos da temor escuchar que tenemos que renunciar a lo que pensábamos que estaba bien, a cosas, a personas o a condiciones, y no queremos escuchar esa verdad. Y por eso decimos, sí, yo quiero escuchar la verdad, y cuando la verdad está siendo anunciada, damos la espalda, o cerramos los oídos, o cerramos el corazón. Tal vez nos da temor escuchar que Dios me dice, mira, en este caso esto es lo que debes de hacer. Debes dejar a un lado tu orgullo, debes dejar a un lado tu arrogancia, debes dejar a un lado tus rencores y debes ser manso, perdonador y misericordioso. Y nos da temor escuchar esa verdad porque pensamos que si hacemos eso vamos a perder dignidad. Al contrario, nuestra dignidad la encontramos siguiendo el ejemplo de Cristo, no siguiendo el ejemplo del mundo. El mundo nos enseña a ser orgullosos. El mundo nos enseña a guardar rencor. El mundo nos enseña a tener amarguras. El mundo nos enseña a vengarnos. Pero yo quiero que veamos en Cristo cómo fue Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, ya nuestro hermano Jonathan en la meditación de la cena citaba Isaías 53, que de cierta manera Pedro lo cita también en su primera carta, cuando dice que Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando le amenazaban, no amenazaba tampoco. ¿Qué hizo Jesús? Encomendaba a Dios todas las cosas, porque sabe que Dios juzga justamente. Dios no nos mandó a nosotros a ser los vengadores de Él, los justicieros de Él. Dios nos mandó a imitar a Cristo. Dios nos mandó a seguir su ejemplo, porque Él es la verdad. Dios nos mandó a nosotros a mostrarle a las personas que Cristo vive en nosotros. Porque a veces les hablamos de Cristo y les decimos, vaya para que conozca a Cristo. ¿Será acaso que no pueden ver nada de Cristo en nosotros? ¿Será acaso que nosotros no estamos mostrando las virtudes de Jesús? Jesús dijo en Mateo 11:29, aprended de mí, de Jesús, que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, ¿y qué más? Y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. ¿Por qué no descansamos muchas veces? Por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, por el rencor, el resentimiento y la amargura. No nos dejan descansar. No nos dejan dormir. Pero Jesús dice, si tú aprendes de mí, que soy la verdad, lo que es ser manso y humilde de corazón, tu alma va a descansar. Vas a poder dormir mejor. Vas a tener un mejor semblante. No vas a sufrir tanto de los huesos, porque la amargura y el rencor afectan el sistema óseo. Por eso las personas que tienen este problema comienzan a sufrir de los huesos, de artritis, de artrosis. Porque el rencor envenena. El rencor envejece. ¿Usted no ha visto personas jóvenes que parece que tuvieran muchos años y usted les mira el rostro y siempre ese rostro como si hubiesen desayunado con una botella de limón? Y cuando hablan con enojo, hablan con resentimientos, hablan trayendo al pasado todo lo que les han hecho. No están descansando, porque no están aprendiendo de Jesús, que es la verdad. Jesús dice, si tú aprendes de mí lo que es ser manso y humilde de corazón. ¿Y qué es ser manso y humilde de corazón, Señor? Bueno, que yo entregué mi vida por ti, que no lo merecías. Y a mí me maldijeron, me golpearon, me humillaron. Pero yo guardé silencio y esperé en Dios, que iba a juzgar justamente. No me vengué de nadie y lo podía hacer. Baja, Señor. ¿Qué dijo Jesús? Yo quisiera, le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles y las manda.
No necesitaba 12 legiones. Un solo ángel mató 30,000 personas. Un solo ángel. No necesitaba legiones. Una legión es de 6,000. Y él dice, si yo quiero me manda 12 legiones. 72,000. Pero no lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí, para enseñarnos qué es la verdad. ¿Qué es ser manso y humilde de corazón de verdad? Si tú y yo, hermano y hermana, no abandonamos esa manera de vivir que teníamos antes, que si nos decían algo reaccionábamos, que si nos agraviaban buscábamos vengarnos, que si nos provocaban contestábamos. Si tú y yo no abandonamos eso, estamos yendo en contra de la verdad. Dice Pablo en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos hacer en contra de la verdad sino a favor de ella. La pregunta es, ¿cómo yo hago cosas a favor de la verdad si vivo en contra de lo que la Biblia me dice? ¿Cómo puedo hacerlo? La Biblia me dice perdona, yo digo no. La Biblia me dice sé humilde, yo digo no. La Biblia me dice sé manso, yo digo no. La Biblia le dice a los hijos sean obedientes y sujetos, los hijos dicen yo voy a ser rebelde. La Biblia le dice a un hombre ama a tu esposa y sacrifícate por ella. El hombre dice ¿y por qué? Al día de mañana sale y se va con otro y me deja a mí tirado. La Biblia le dice a la mujer respeta y sujétate a tu marido. La mujer dice no. ¿Y por qué? Y si no es un hombre de Dios, ¿cómo me voy a sujetar a él? Si tú has leído Pedro, que es también inspiración de Dios y que es verdad, dice que incluso las mujeres creyentes deberían de tener una sujeción mucho más grande para que puedan ganar a los que no son creyentes. Pero hay mujeres que lo que dicen es, si es creyente me sujeto y lo obedezco. Y Pedro dice, ¿y cuándo lo vas a ganar? Si eres una mujer rebelde, si eres una mujer altiva, arrogante, insujeta, ¿cuándo lo vas a ganar? ¿Cuál verdad es la que creemos? ¿Cuál es la verdad que nosotros realmente profesamos? ¿Cuál es la verdad que nosotros practicamos? Si nosotros no imitamos a Cristo, es porque creemos que hay otra manera de vivir que es verdad también. No hay otra respuesta, hermanos. Créanme. Si yo no imito a Cristo es porque yo creo que hay otra verdad que está fuera de las Escrituras. Pero si yo creo que Jesús es la verdad, entonces debemos imitarle. Porque no podemos hacer nada en contra de la verdad, sino a favor de la verdad. Pilato, hermanos, estuvo frente a la verdad. Pero ¿qué hizo Pilato? En vez de escuchar la verdad, Pilato lo que hizo fue darle la espalda a la verdad. Lo que hizo Pilato fue azotar esa verdad, humillar esa verdad, maltratar esa verdad, crucificar esa verdad, matar esa verdad y mandar a enterrar esa verdad. Pero la verdad no puede morir. Hermano y hermana, tú y yo podemos hacer lo mismo con la Biblia. Yo puedo darle la espalda a la verdad. Yo puedo humillar esa verdad. Yo puedo maltratar la verdad. Yo puedo intentar crucificarla, matarla y enterrarla, pero la verdad no puede morir. Nada podemos hacer, hermanos, contra la verdad. Es en vano que tú y yo queramos vivir nuestra vida cristiana fuera de la Biblia. No tiene sentido. Si tú y yo creemos que la Biblia es la verdad, debemos someternos a ella. Es difícil, por supuesto, porque ella nos expone ante situaciones que nosotros no queremos vivir. Nos manda a hacer cosas que nosotros no quisiéramos hacer. Pero la Biblia me dice que si yo lo hago, voy a tener su bendición y su gracia. Y si yo no lo hago, triste y lastimosamente voy a sufrir consecuencias. Somos desdichados si no conocemos la verdad, pero somos miserables si conociendo la verdad no la obedecemos. Desdichado el que no conoce la verdad, pero miserable aquel que la conoce y no la quiere practicar. Y muchas verdades Dios nos ha enseñado a nosotros. Hijos, a ustedes Dios les ha enseñado verdades de obedecer, de sujetarse,
de respetar, de cómo comportarse, de guardarse hasta que el Señor decida enviarles una esposa o un esposo. Si tú eras ignorante de eso, desdichado. Pero si tú ahora que conoces esa verdad no lo haces, eres miserable. Porque entonces estás yendo en contra de tu propia conciencia que ya sabe lo que es la verdad. No rechaces la verdad. No te opongas a la verdad. Termino con este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Primera de Tesalonicenses, de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 12, dice: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, escuchemos más bien. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. Hijo, si tú en vez de creer a la verdad te complaces en tu rebeldía, estás en peligro. Joven, si tú en vez de creer en la verdad, de que debes primero entregar tu vida al Señor y dejar que Él la gobierne en todos los sentidos de tu vida, en el sentido moral también, y guardarte hasta tu matrimonio, pero tú te complaces en practicar el pecado, tú vas a tener dificultades en tu vida, porque el Señor, escucha, esto suena bastante difícil de aceptar, porque el pasaje no está diciendo que yo simplemente termino por allá engañado. Dice: Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y tú sigues creyendo tu mentira de que no importa, al final te vas a casar, así que no importa lo que hagas en el intermedio. Si Dios me dice a mí cómo es que yo debo vivir en mi hogar, en mi matrimonio, pero yo prefiero creer la mentira del mundo, voy a tener dificultades en mi vida, voy a tener problemas en mi vida, porque no creo en la verdad, sino que me complazco en la injusticia. Prefiero la verdad del mundo, que no es verdad, por la verdad de Dios, que tal vez me dice que debo hacer cosas que yo no quiero hacer, pero que son verdad. Es difícil, hermanos, vivir conforme a la verdad, por supuesto. ¿Ustedes creen que a Jesús todo el mundo lo amaba? No. Muchas personas lo odiaban. Muchas personas no lo querían aceptar, porque fue un hombre que nunca negoció la verdad. A veces nosotros los creyentes, para no sufrir, para no tener problemas, negociamos la verdad. Yo no quiero tener problemas en esta situación o en esta área, así que negocio la verdad. No los tengo con el hombre, pero los voy a tener con Dios. Los voy a tener con Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Escuchen, no se revela la misericordia. Romanos 1:17. La ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Tú y yo podemos ser esos, cuando en vez de vivir en la verdad, practicamos lo que el mundo, la cultura, la sociedad nos dice que está bien. Los modelos que el mundo nos presenta, eso voy a hacer. En ese momento yo estoy deteniendo la verdad de Dios. No en el sentido absoluto, porque la verdad de Dios no puede ser detenida. La detengo en el sentido de mi vida, que no la dejo fluir, que no la estoy mostrando, porque no la estoy practicando. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, no era para que nosotros simplemente lo creyéramos y anduviéramos por el mundo diciéndole a las personas que están adorando a otros, eso es mentira, la única verdad es Cristo.
Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, y cuando nos dijo que conocer al Padre y conocerlo a Él, esa es la vida eterna, lo que está diciendo es, yo quiero que tú vayas por el mundo mostrándome a mí. Muéstrame a mí. Porque cuando tú me muestres a mí, vas a mostrar la verdad. Y hermanos, cuando alguien vive de acuerdo a la voluntad de Dios, nos van a hacer preguntas. ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué no haces esto? ¿Tú por qué no haces esto? Pero cuando no vivimos de acuerdo a la verdad, no nos hacen preguntas. Porque no hay diferencia entre el que está viviendo en la mentira y el que está viviendo en la verdad. ¿Cómo vivimos nosotros? Si yo digo que el Hijo es la verdad y que el Hijo vive en mí, entonces ¿cuánto de esa verdad se está reflejando en mi vida? ¿Cuánto de esa verdad? Hermanos, para concluir, no nos limitemos solamente a hablar verdades, vivámoslas. Es fácil hablar verdades. Tú tomas la Biblia, te empapas bien de ella, haces argumentos y los sueltas. Eso es fácil. Pero Jesús no nos mandó a hacer eso. Jesús nos mandó a mostrar la verdad a través de nuestras vidas. Esa verdad impacta, cambia y transforma. En una ocasión Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a contestar, bueno, algunos que Juan, otros que Elías, otros que algún profeta. Pero cuando llegó a los discípulos les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta de ellos fue, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, si le preguntáramos a las personas que nos rodean, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Qué contestarían? ¿Qué contestarían las personas? Un religioso más. Bueno, alguien que va los domingos a la iglesia, que se viste diferente el día domingo y ya. ¿Qué contestarían de nosotros? ¿Qué imagen tienen las personas de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Ven verdad en nosotros? ¿Vivimos la verdad que profesamos? ¿Mostramos a Cristo con lo que hacemos? ¿Qué es la verdad? Bueno, preguntémonos, ¿qué es la verdad para mí? Porque cuando yo me convenza de la verdad, esa verdad debe cambiarme, esa verdad debe transformarme, esa verdad debe hacerme una nueva criatura. No sigamos solamente creyendo verdades, practiquémoslas, vivámoslas, y entonces vamos a poder disfrutar lo que Cristo dijo, la vida eterna. Algunos estamos esperando el cielo para disfrutar la vida cristiana. Cristo dijo, no, mi paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, ya se las estoy entregando. Si no la disfrutan es porque ustedes no han aprendido a descansar en mí. Porque no creen que son mis hijos y que cuando me obedecen hallarán descanso en sus almas. Gracias a Dios por su palabra y espero que haya sido edificante para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.